están? Dios me los bendiga. Un cordial y fraterno saludo a todos los que están conectados a nuestra sexta sesión sincrónica de este diplomado en metodología de la investigación. Muchas gracias por estar aquí conectados, por estar aquí presentes. Para mí es un grato, es gratificante poder comunicarme y estar conectados con ustedes. Cuéntenme, por favor, si me escuchan, si están viendo bien. Gracias, María, Miguel, Argenis, a todos los que están conectados, muchas gracias, ¿vale? Ok, perfecto. Bien, vamos a continuar, ¿vale? Con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat, ¿sí? Vamos aquí a cuadrar un par de aspectos. Mi gente, eh, bien, hemos estado haciendo un ejercicio con la inteligencia artificial de ir conversando considerando un marco epistémico, un marco de coherencia sistémica, epistémica y metodológica. Partábamos de la observación, parametrizamos para hacer un análisis. Aquí la inteligencia artificial nos arrojó, en el ejemplo que estamos haciendo, una matriz de variables preliminares. Comenzamos el día viernes a hacer un conjunto de chat que nos permitiera hacer una descripción de carácter deductivo, ¿sí? Hoy vamos a intentar entrar en el mundo del marco o de la matriz integradora del proceso investigativo. Esta matriz encierra elementos como la pregunta, el objetivo general, es decir, de la pregunta general se saca el objetivo general, de la pregunta general se sacan las preguntas específicas, de las preguntas específicas salen los objetivos específicos, los cuales deben de ser coherentes con el objetivo general. Esa relación es importante tenerla. De la pregunta general debe salir el objetivo general. De la pregunta general debe salir las preguntas específicas. De las preguntas específicas deben salir los objetivos específicos, los cuales deben tener coherencia directa con el objetivo general. ¿Ok? Y de los objetivos, pues, si se requieren y si son indispensables, que en la mayoría de las investigaciones cuanti lo es, sacamos el sistema de hipótesis. Vamos a ver si logramos esto. Va a ser una clase que va a tener cierta, pues, vamos a explicar ciertos aspectos metodológicos para poder hacer esto. Y tendríamos que extrapolar este mismo ejercicio para cualquier método que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos que lograr hacer esa extrapolación. ¿Vale? Así que para esto vamos a ir conversando algo. ¿Sí? Permítanme acá. Entonces, vamos a hablar por un momento de las investigaciones cuanti y de pronto ya en otra clase hacemos lo mismo, pero desde lo cual. Vamos a tomar este pequeño mapa. ¿Sí? Este mapa nos presenta, y este mapa es muy samperiano. ¿Sí? De hecho, si no estoy mal, eh, es coherente con lo que Sampieri establece en el libro de la cuarta edición de Metodología de la Investigación. ¿Sí? Eh, y, y me parece que sería muy oportuno, sin pretender decir, que aquí está la radiografía de todas las investigaciones quanti, porque no lo es, pero sí de alguna manera nos permite clasificar de manera general
sin que con esto, vuelvo y repito, digamos que están todas incluidas, alcanzamos a reconocer el mapa considerando varios aspectos, ¿vale? Entre uno, el paradigma o la posición paradigmática. O sea, aquí tenemos el enfoque, que viene siendo el enfoque cuantitativo, ¿sí? Asumimos un paradigma, en este caso el paradigma empírico-analítico, y aquí identificamos una especie de tipos de investigaciones o de macro tipos de investigaciones que son las experimentales y las no experimentales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Este mapa me parece muy interesante. Entonces, aquí tenemos enfoque, paradigma, macro tipo de investigación. Tenemos el tipo de investigación que vendría siendo, en el caso de las experimentales, preexperimentales, cuasi experimentales, experimento puro. Estas dos tienen muchas similitudes, varían en la selección de la muestra y en la representatividad de la misma. Eh, y tenemos las investigaciones no experimentales, que pueden ser longitudinales y pueden ser transaccionales, ¿sí? También se definen una especie de alcances o de intencionalidad, de alcance investigativo. Eh, de esta manera se pueden identificar las investigaciones descriptivas, explicativas, correlacionales y exploratorias. Pero estas terminan fusionándose con algunos de estos métodos, ¿sí? Por ejemplo, y aquí es donde yo debo tener bastante cuidado, porque a veces me encuentro con investigaciones que dicen, esta investigación es cuantitativa, ¿sí? De tipo descriptiva. Pero aquí es donde se puede generar cierta ambigüedad, porque yo puedo trabajar una investigación descriptiva de tipo preexperimental, por ejemplo, como también puedo trabajar una investigación descriptiva de tipo transaccional. Y son investigaciones que su dinámica de trabajo es distinta. Así que me parece muy importante y muy sano a nivel metodológico identificar un tipo de investigación. Y a ese tipo de investigación, como quien pone un apellido, identificar con claridad un alcance. De esta manera yo puedo decir, hombre, voy a hacer una investigación cuasi experimental de tipo correlacional, o voy a hacer una investigación de tipo cuasi experimental de tipo explicativo, o voy a hacer una investigación longitudinal de tipo correlacional, o voy a hacer una investigación no transaccional de tipo descriptiva, ¿sí? Y esto nos permite tener mucha claridad sobre el cómo voy a hacer el proceso investigativo. Ahora, para quienes de pronto no están familiarizados con ninguno de los términos que estamos hablando, vamos a comenzar desde cero, ¿cierto? Entonces, ya hemos hablado mucho del enfoque cuantitativo, ¿ya? Vamos ahora a hablar de los tipos de investigaciones experimentales y no experimentales, ¿sí? Ok. Para esto, lo primero que vamos a abordar son las investigaciones no experimentales. No experimentales. Las investigaciones son no experimentales cuando el investigador no tiene la intencionalidad o no puede, por razones técnicas, legales, financieras, eh, cronológicas, ¿sí? O económicas, no puede manipular una variable. Es decir, que la variable que se podría presentar como causa o una de las variables o las variables no van a ser manipuladas por el investigador. No van a ser manipuladas, ¿sí? Es decir, las variables se presentan de manera natural en la población objeto de estudio, de tal manera que la presencia del investigador se considera como una participación ex post facto. ¿Qué significa ex post facto? Que el investigador interviene después de que los efectos o que los eventos o que la presencia de las variables se ha manifestado, ¿sí? Permítanme y les pongo un ejemplo
para intentar ser lo más asertivo posible en esta explicación. Imaginémonos que queremos investigar la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y el desempeño académico de los estudiantes. Queremos de alguna manera observar, ¿sí?, la relación que puede estar existiendo entre la variable, ¿sí?, maltrato o violencia intrafamiliar y la variable desempeño académico. Bien, resulta que yo no puedo manipular la variable de el maltrato familiar. Manipularla implicaría que yo convocaría a una muestra, vamos a poner un ejemplo, de 100 hogares con niños que estuviesen en escuela y les dijera, bien, pues, para esta investigación vamos a controlar la variable independiente, que en este caso vendría siendo el maltrato familiar, de tal manera que vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a comenzar de manera muy leve a hacer maltrato familiar, es decir, aquí habrían aspectos éticos, morales, legales, ¿sí?, que eh, influirían en la factibilidad, en la factibilidad de la ejecución del proyecto. No podría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumpliría los requerimientos ni legales, es decir, estaría en este momento manipulando una variable, ¿sí?, fomentando el maltrato, eh, aunque sean en aspectos controlados, pues habría aspectos morales y éticos que, y hasta bioéticos, podríamos decir, que tendrían obviamente implicaciones grandísimas que impedirían la ejecución de la investigación. De esta manera, el investigador entiende que esa variable no la puede manipular. Así que tiene que ubicar una muestra donde ya esa variable haya sucedido de manera natural. Entonces resulta que hay una fundación de niños, o me voy en el caso de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tengo acceso a una base de datos de hogares que han presentado o a la comisaría de familia o a una fundación que se encargue de este tipo de temas. Entonces, accedo a una base de datos de familias que han padecido la violencia intrafamiliar y entonces como ya la violencia intrafamiliar como variable cronológicamente ya se presentó de manera natural, ¿sí? Entonces yo lo que hago es caracterizar esta variable. Lo que hago es poderla observar, analizar la manifestación de esa variable, triangular todos los elementos asociados a esa variable, por ejemplo, como periodo de la violencia intrafamiliar, qué actor violento, qué relación existe entre los actores, conviven, no conviven. Sí, también influye obviamente la edad de los chicos, el sector socioeconómico, las dinámicas familiares, los niveles de apoyo, ¿no? Hacemos una caracterización amplia de las variables. Entonces, ¿qué hacemos automáticamente? Definimos que la investigación es no experimental, considerando que el investigador no puede manipular, ni tiene la intención de manipular la variable, sino que esta variable se ha presentado de manera natural en la población objeto de estudio. De esa forma, el investigador llega a hacer varias cositas. Primero, a hacer un análisis profundo, ¿sí? Un análisis profundo sobre la variable independiente y cómo se ha manifestado esa variable. Dos, eh, hace todo un diseño para la recolección de los datos, ¿sí? Hace validaciones de instrumentos y hace todo un proceso, con lo cual de manera segura va a recolectar los datos. Tercero, se van a recolectar o se va a evaluar o se va a medir la variable dependiente, en este caso el desempeño académico, en consideración a toda la caracterización que se hizo de la variable independiente. Y al final se presenta, como cuarta etapa, se presenta el objetivo de la investigación en términos de qué quiero hacer con esto. Entonces, no, quiero presentar propuesta, quiero presentar un análisis, o quiero presentar una descripción, o quiero explicar. Entonces,
El cuarto elemento vendría a ser la presentación del informe o la presentación de los resultados, que puede ser a manera de propuesta, a manera de explicación del comportamiento de las variables, a manera de la descripción de las variables o identificar la correlación que existe entre las variables. Entonces, el cuarto objetivo o el cuarto elemento que vamos a hacer es precisamente lograr recolectar, poder entregar un informe de acuerdo con el alcance investigativo. Recordemos que el alcance investigativo puede ser descriptivo, puede ser explicativo, puede ser correlacional y puede ser exploratorio. ¿Sí? Hay unos aspectos que no podría ser explicativo por el tipo de diseño. Ahora se los voy a ahora se los voy a explicar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, estamos en una investigación no experimental de tipo transversal, que es la que estamos en este gráfico. Entonces, ¿qué pasa? La variable independiente se presenta de manera natural en un momento cronológico. Nosotros hacemos un diseño de instrumento, de validación de instrumento, de fundamentación teórica que nos permita comprender obviamente las variables y poder tener claridad teórica sobre la recolección de los datos y el análisis de los mismos. Y finalmente lo que hacemos es recolectar los datos y analizarlos. ¿Sí? Cuando se hace el análisis y la triangulación de los datos, entonces se presenta el cuarto elemento, que es la exposición de los resultados dependiendo del alcance que tenemos. Pero como nos damos cuenta que la investigación es transversal y se van a recolectar los datos en un único momento, para muchos autores el método transversal es insuficiente para llegar a un nivel de causalidad, por lo cual un alcance explicativo sería muy amplio para el tipo de investigación transversal. Así que intentaríamos en lo posible tener un alcance ya sea exploratorio o descriptivo en las investigaciones transversales. Y las longitudinales, que son un poco más profundas, la dejamos para los alcances ya sean correlacionales o explicativos, ¿sí? Es más que todo por lógica, en términos de que las investigaciones transversales, al recolectar los datos en un único momento del tiempo, pues yo voy y presento un instrumento, recolecto los datos y hago el análisis. Es decir, son las investigaciones cuantitativas más rápidas, porque yo me centro simplemente en entender un fenómeno que ya pasó, que no es manipulable por el investigador, y segundo, intento diseñar un buen instrumento validado científicamente, sí, fundamentado teóricamente, con una comprensión amplia de la teoría, y lo ejecuto en un único momento, por eso es que se llama transversal, ¿sí? O transeccional, porque hago un corte en un único momento del tiempo, ¿sí? Hagamos que, yo digo que la variable independiente, por criterio de selección, fueron chicos que experimentaron violencia entre los años 2020 a 2024, ¿sí? Que la intensidad va a ser obviamente bastante heterogénea, porque no todos van a tener el mismo nivel de violencia intrafamiliar y tampoco el mismo nivel de impacto. Y vamos aquí al año 2025 y, por ejemplo, en junio recolectamos, hacemos el test, son test larguísimos, donde recolectamos una cantidad de información por parte de los estudiantes. A eso le ampliamos los reportes escolares, disciplinares, académicos, actitudinales, y lo que hacemos al final es hacer una triangulación de los datos, desde la caracterización que tenemos de la variable independiente y los resultados que obtuvimos en la recolección de los datos. Entonces tenemos, las investigaciones son no experimentales porque no manipulamos las variables. Y es transversal porque recolectamos los datos de la variable dependiente en un único momento del tiempo. Hacemos un corte ahora. ¿Sí? Hacemos un corte en este momento. ¿Ok? Las investigaciones longitudinales, vamos a ver un pequeño ejemplo eh, para esto. Déjame acá un segundito. Vamos por acá. Las investigaciones longitudinales, a diferencia de las transversales, son más amplias y sus resultados pues obviamente son más profundos y más significativos. Responden al mismo principio no experimental. El investigador no manipula las variables, pero se preocupa por comprender la evolución de la misma en el tiempo. Entonces, por ejemplo, perfecto.
veo que esta población experimentó violencia intrafamiliar entre los años 2020 y 2024. Ahora llegamos nosotros y en el año 2025, por ejemplo, vamos a medir cómo está el desempeño académico a esa misma población en el año 2026, o puede ser trimestral o semestralmente, no tiene que ser porque anual. Volvemos a recolectar los datos y esto lo hacemos el número de veces que determinemos. Sí, al menos 2 veces. Sí, pero no, entonces durante 2025, 2027, 2027 recolectamos los datos y pudimos ir comprendiendo cómo fue evolucionando en el tiempo la variable, en este caso, el desempeño académico de los estudiantes que han experimentado violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces vemos claramente cómo sería una investigación cuantitativa de tipo no experimental, de tipo longitudinal. Estas, por tener una cantidad de datos, tienden a ser, o ya sea, correlacionales y quizás podríamos llegar a un nivel explicativo. Aunque para algunos investigadores el nivel explicativo demanda la manipulación de las variables por parte de los investigadores. Así que para algunos autores el alcance explicativo eh, debería dejarse principalmente para las investigaciones experimentales. ¿Sí? Pero más por ahí he visto un par de ejemplos de personas que presentan investigaciones explicativas de carácter longitudinal. Así que la que más predomina aquí serían de corte correlacional o descriptivo. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Eh, Permítanme, vamos a, antes de continuar, voy a hacer la gran pregunta. Se entendió, pues este servidor se hizo entender al explicar el tema de las investigaciones no experimentales y las características de las investigaciones eh, transversales y longitudinales. ¿Se comprendió? Vale, pues. Dice Oriel, profe, ¿cuál sería la investigación, la metodología más adecuada en estos casos utilizar en una investigación? Todo depende de qué quiere el investigador. Todo depende de qué quiere. ¿Sí? Todo depende en el contexto. Por ejemplo, a mí alguien me dice, profesor, vea, yo estoy haciendo una especialización de, de gerencia, una especialización de gerencia, no, estoy haciendo una maestría en mercadeo. ¿Sí? Y me dice, profesor, vea, resulta que yo quiero eh, hacer un estudio de mercado para explorar el nicho de venta o la aceptación que pueda tener, que pueda o posiblemente pueda tener el, la carne de conejo en los restaurantes gourmet de Montería, por ejemplo. Si yo quiero tener un estudio de mercado para ver si hacer la apuesta de un restaurante de carne exótica, por ejemplo, de carne de conejo, que no es muy frecuente en el contexto de Montería, que no es muy común encontrarla en los restaurantes, quiero hacer un estudio de mercado. ¿Sí? Perfecto, pues en esta ocasión, considerando que no queremos manipular la variable que vendrá siendo tener un negocio, experimentar con el negocio y ver cómo nos va, ¿sí? Manipular una propuesta gastronómica con carne de conejo, simplemente lo que hacemos es acceder a una población, ¿sí? De comensales de restaurantes gourmet de cierto tipo de estrato, ¿sí? Y pues con el permiso y todo, intentar acceder a esa base de datos y poder hacerles llegar un instrumento donde se les preguntan diferentes aspectos asociados no solamente a la carne de conejo,
sino también a las propuestas gastronómicas que puedan estar relacionadas con la carne de conejo, con los posibles intereses de la población y hasta dónde podría llegar la población a pagar por un plato de conejo, por ejemplo. Entonces, si esa es la intencionalidad del investigador, yo automáticamente le digo, bien, viendo las características de lo que tú quieres, aquí la intención es hacer un estudio de tipo, mire bien, un estudio de tipo no experimental, de tipo transversal o transeccional, ¿sí? Porque lo que vamos es a preparar un buen instrumento, acceder a una base de datos de comensales de ese tipo de establecimientos, es decir, de restaurantes gourmet, de restaurantes en contextos de estrato 4, 5, 6, ¿sí? Con platos que tienden a estar por encima de los eh, 30 o $40. Entonces, sí nos interesa hacer una recolección de los datos. Entonces, vamos, pues, la encuesta se le hizo llegar aproximadamente a unos 1000 comensales o a 600 comensales, ¿sí? Ahora, esta investigación tiene un alcance exploratorio. No tenemos, obviamente, antecedentes en el estado del arte que investigamos en el contexto de Montería no encontramos de pronto un restaurante o una propuesta o no encontramos antecedentes, por lo cual lo más probable es que esta investigación se va a desarrollar desde un alcance exploratorio. Estamos explorando, haciendo un estudio preliminar, exploratorio de la posible eh, aceptación o el posible estudio de mercado de nicho para la venta de carne de conejo. Entonces, todo depende, todo depende de qué quiero yo, ¿sí? Como investigador. Sí, ya vamos a explicar la experimental. Ahora vamos a hacer eso, ¿vale? Bien, pues. Dice, aquí en Venezuela se está empleando pues si las siglas son iguales que en Colombia, sería investigación, acción participativa. La T no, no la relaciono. Me gustaría que me dijera Alejandro, pero esas son investigaciones cualitativas. Va. Ariel nos dice, profe, es que tengo una investigación vial, ¿sí? Una investigación en plan estratégico de seguridad vial por accidentabilidad vial y sobre lo que explican me inquieta saber cómo lograr visibilidad. Entonces, si y lograr identificar que su estudio debe ser no experimental, tengo que preguntarle qué quiere hacer en términos viales. Sí, porque, por ejemplo, si él quiere investigar, y aquí voy a poner el ejemplo en el caso de Ariel, ¿sí? La incidencia, ¿sí? La incidencia de, veamos a ver, la incidencia de la fatalidad, ¿sí? En accidentes de tránsitos, en pasajeros de carros particulares que no portaban el cinturón de seguridad. Aquí viene algo. Si quiero hacerlo de manera experimental, tengo que hacerlo literalmente como lo hacen las grandes empresas, que cogen un muñeco, ¿sí? Los ponen dentro del vehículo, le ponen sensores hasta donde más usted quiera imaginarse, le ponen sensores durante en todo ese esqueleto debe hacerse de manera que se asemeje en gran medida a la masa, mejor dicho, tengo que recrear casi el cuerpo humano, ¿sí? Y coger un carro y estrellarlo a cierta velocidad y ahí comenzar a medir el impacto, ¿cierto? Y pues esto lo hacen los carros más que todo para determinar, por ejemplo, la seguridad del vehículo o el airbags, todos esos temas. Y eso le da una puntuación a los vehículos, ¿sí? Pero obviamente hacerlo experimental en un contexto como el nuestro, y eso son investigaciones que cuestan millones de dólares, acá no podemos hacerlo experimental. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo, no puedo decir, mira, a favor,
anden duro en el carro y yo voy a evaluar cómo le terminó de ir a partir de los historiales químicos. No se puede. Como tampoco quizás tengo el recurso económico para poderlo hacer de manera experimental con simulaciones. Por lo cual, ¿qué me toca hacer? Hacer investigaciones no experimentales. ¿Qué me toca hacer, hombre? Los últimos accidentes, los últimos siniestros que se han presentado, ¿sí? Entonces se buscan todos los siniestros, se buscan obviamente los historiales de los siniestros, por ejemplo, en el departamento de Córdoba. Entonces yo voy a ver, hombre, perfecto, se han presentado en los últimos 2 años aproximadamente más de 350 siniestros, de los cuales, ¿sí? Tanto porcentaje llevaban pasajeros, de los cuales tanto porcentaje no llevaba cinturón de seguridad, y este es el resultado estadístico, ¿sí? Entonces se hace una triangulación de los datos bien berraca, es decir, no va a ser una investigación sencilla, porque tengo que considerar, por ejemplo, los que tuvieron eh, víctimas mortales, ¿sí? Yo tengo que clasificarlos por aquellos donde el carro se estimaba que iba más de 80 kilómetros por hora, aquellos que iban en menos de 60 kilómetros por hora, aquellos que de pronto ocurrieron, o sea, hay que hacer una caracterización, una triangulación de los datos bien grandes. Y hay software, obviamente, que nos ayudan a poder, obviamente, poder presentar la información, perfecto, de los 600 accidentes que se presentaron, de los cuales hubo un 40% donde hubo víctimas fatales. Entonces, con respecto a las víctimas fatales, se detectó que tanto porcentaje no llevaba cinturón de seguridad. El nivel de sobrevivencia de un accidente de más de 80 kilómetros por hora, según las estadísticas de Córdoba, es de un tanto por ciento. Entonces, allí se haría obviamente un estudio estadístico a partir de una recolección y un análisis eh, eh, de datos grandísimos. Es decir, no es una investigación sencilla. Vale. Mire, yo quiero ser lo más honesto posible. Yo no les puedo decirle qué método pueden utilizar ustedes si son ingenieros civiles, si son ingenieros de sistema, si son, porque eso no lo define la carrera. O sea, quiero que entiendan que son ustedes los que definen el diseño metodológico teniendo en cuenta qué quieren en su investigación. Sí. Si yo soy ingeniero de sistema y una empresa me contrata y me dice, profesor Ever, vea, venga acá, usted es ingeniero de sistema. Yo hace 2 años compré un software, ¿sí? Y quiero evaluar el impacto de ese software. Si me sirvió, si no, perdimos la plata, ¿sí? Está cumpliendo, no está cumpliendo, me costó una millonada. Yo quiero que usted me evalúe el impacto de ese software. Miren que ya de entrada ya las condiciones me están diciendo qué tipo de investigación es. Yo no voy a manipular el software para presentar una productividad o una eficiencia, no. Yo llego después que ya el software se compró, que el software se implementó, que el software se utilizó. En ese contexto, entiendo que por las características propias del proyecto, la investigación debe ser no experimental. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un análisis de la variable independiente, que en este caso es el software que la empresa compró, que yo no tengo nada que ver con ese software, que no tengo nada que ver con la compra de ese software. Yo vengo como contratista ahora a evaluar el impacto del software, ¿sí? Como experto, por ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis de la variable del software como tal, ¿sí? Y ahora ver la variable dependiente, que quiere o cuál era la expectativa del cliente. Aumentar la productividad, mantener la organización, agilizar la comunicación, y veo todos los elementos que quería el cliente resolver con el software, ¿sí? ¿Y qué hago? Hago un análisis, hago una investigación transversal. Entonces yo hago recolección de los datos en un momento determinado y comienzo a analizar si el software ha generado o no el impacto que ha querido en el tiempo. Ahora, tengo que hacer un análisis muy profundo. Hombre, el software debería, pero quizás no lo está haciendo y no tiene que ser por culpa del software. Lo más probable es porque hemos detectado que hay un inconveniente de apropiación en la herramienta, no hay políticas claras en la implementación del software, que sí que el software quizás no sea la variable que está afectando la productividad, ¿sí? O en su defecto sí lo es,
porque tiene problemas, no es versátil, no es intuitivo, tiene muchas caídas, tiene muchas dificultades, la curva de aprendizaje es completamente pesada, no hay actualizaciones vigentes, entonces ya ahí sí juzgo el software, ¿sí? Entonces terminaría siendo una investigación no experimental. Ah, ¿cuándo es una investigación experimental? Ah, cuando yo voy a construir el software, voy a hacer pruebas del software y voy a estar evaluando intencionalmente que las características del software provoquen un resultado en la variable independiente, en la variable dependiente. Entonces, estaría hablando de una investigación experimental, ¿sí? Que todavía no hemos hablado de investigación experimental. Pero quiero que entiendan que eso no es que, yo estoy estudiando veterinaria y todas las investigaciones en veterinaria son de tipo cuantitativo, son de tipo experimental. No, no, porque todo depende de qué quiero hacer, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, en este caso, me llamaron, y este es un caso real, no me llamaron, es caso real porque fue una noticia que vi en estos días. Aquí en Córdoba se estaba presentando un fenómeno donde en unos corregimientos estaban apareciendo de 1.000, 2.000, 3.000 gallinas muertas. Contratamos a una empresa experta que venga a investigar qué es lo que está pasando con la muerte de las gallinas, ¿sí? Él no va a hacer un experimento porque él no va a matar a propósito de las gallinas. Ellos llegan, estudian, analizan, ¿sí? Determinan qué puede estar afectando, cuáles son las condiciones, los factores, las variables que pueden estar generando eso y comienzan a buscar la relación. Hombre, las muertes se están relacionando con esta variable. Y aquí es donde llegamos a la matemática. Sé que la variable dependiente es la mortalidad, pero no tengo claridad de la independiente. Así que voy a hacer una investigación exploratoria para determinar los factores. ¿Cuáles son los factores que pueden estar asociados a la elevada mortandad, ¿sí? De gallinas en el corregimiento tal? Y entonces determinar eso, será no experimental. Pero habrán investigaciones experimentales. De hecho, habrán hasta contextos donde el veterinario podría hacer investigaciones cualitativas, ¿sí? Y todo eso está. Vale, vamos a continuar porque no puedo quedarme acá. Vamos ahora a hacer el ejercicio este. Vamos a hacer el ejercicio. Voy aquí a... Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver acá. Ujú. Voy a poner el caso que acabamos de decir del maltrato intrafamiliar, ¿ok? Entonces, hemos analizado por X o Y razón, analizamos una problemática. Y es que eh, trabajamos por una empresa o trabajamos para el Estado y se nos ha presentado que a través de los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Secretaría de Educación y del DANE, se ha detectado cierta relación existente entre el maltrato en niños, niñas y adolescentes y su desempeño académico y disciplinario. Entonces dijimos, perfecto, variable independiente, aquí tengo maltrato, maltrato, eh, maltrato infantil, infantil, intrafamiliar, familiar, ¿sí? Que también puede ser por bullying, también puede ser la variable aquí de acoso escolar. Vamos a hacerlo con acoso escolar, ¿sí? ¿Sí? Maltrato físico y psicológico, ¿sí? Aquí tengo acoso escolar. Y tengo acá como variable dependiente, podríamos asumir en este caso
El desempeño académico y disciplinario. Entonces, ¿cómo sacamos la pregunta de una problemática que hoy estamos trabajando? Esto es del Profeber, ¿sí? Sin embargo, me ha funcionado muchísimo y se lo quiero compartir con ustedes. Eh, y es que, sin pretender que sea una camisa de fuerza, para quienes están comenzando en investigación puede ser una gran ayuda. He sistematizado la pregunta considerando la siguiente operación. Uno, la pregunta yo puedo componer, pues la puedo construir a partir de un componente que dé cuenta de que es una pregunta de investigación. Así que debe comenzar con un interrogante y una composición de pregunta y tiene que terminar con una composición de pregunta. Dos, debe haber una evidencia del enfoque. Deben haber un conjunto de palabras, un conjunto de palabras que den cuenta que la investigación tiene un tono cuantitativo en este caso, ¿sí? Y en el caso del quali tendrá que tener un tono cualitativo, pero que dé evidencia del enfoque de investigación, que dé cuenta de la naturaleza epistemológica, que yo lea la pregunta y de manera inmediata me ubique en el enfoque. Debe haber presencia de las variables, tengan o no dinámica de causalidad, sean o no independientes o dependientes, pero debe haber claridad de las variables. Y finalmente, el contexto, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a armar esto. Entonces, yo voy a definir, por ejemplo, eh, cuál es la incidencia, si cuál es la incidencia, eh, o puedo preguntar de qué manera incide el acoso laboral, el acoso escolar, ¿sí? Incide el acoso escolar, físico, psicológico, ¿sí? En el bajo nivel académico y disciplinario. Recordemos lo que decíamos, si yo quiero buscar relaciones, puedo plantear las variables de manera neutra, pero si ya estoy buscando relación de causalidad, yo sugiero que podemos asumir ya unas posturas, por ejemplo, en este caso, negativas o positivas. Sí, ambos, todo depende de la intencionalidad del investigador. ¿De qué manera incide el acoso escolar físico psicológico en el bajo nivel académico o en el nivel académico? Si no quieren ponerle el bajo, no lo pongan, pero muchas personas asumen que esto es un error y yo considero que no lo es, dependiendo de cuál es la intencionalidad del investigador. Porque si la hipótesis primaria, la hipótesis de arranque es que hay una relación directa entre el acoso escolar y el mal desempeño académico, se tiene que asumir la investigación para buscar con objetividad demostrar o desmentir esa hipótesis. Sí, así que yo no lo vería mal. Pero algunas personas plantean que no es bueno ponerle eh, 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 como, porque lo pueden asumir como un nivel de predisposición, pero ahí juega mucho más eh, obviamente la capacidad del investigador en poder garantizar la objetividad indistinto de que asuma o no una postura, ¿sí? Yo puedo asumir de entrada que debe haber una incidencia negativa, ¿sí? Y podría asumir la pregunta de esa manera, pero bien, vamos a hablarlo así de manera neutra. ¿De qué manera incide el acoso escolar físico y psicológico en el nivel académico y disciplinario, ¿sí? En los estudiantes de educación básica, secundaria, de la ciudad de Montería? Hagamos que voy a trabajar con una muestra grande, ¿sí? Porque es un proyecto que está haciendo la Secretaría de Educación Municipal, así que hacer una investigación con una muestra representativa, ¿sí?
O en su defecto, dependiendo la intencionalidad de la investigación, se asume una sola institución. Pero aquí también viene en qué contexto estoy haciendo la investigación. Sí. Acá me están informando que no estoy proyectando nada y esto es algo que me ha pasado ya en varias ocasiones. Vean con ustedes. Ustedes les decía, entonces en este cuadrito estamos poniendo lo siguiente. Variable independiente, acoso escolar y maltrato físico. Esta está de alguna manera influyendo o consideramos que existe un nivel de influencia con el desempeño académico y disciplinario. ¿Sí? Les decía a ustedes que la pregunta yo la divido en componente, evidencia del enfoque, variables y contexto. Por ejemplo, composición, voy a ponerlo en azul. Entonces está de qué manera, qué pena. Vamos a ver aquí, incidencia. Evidencia del enfoque. ¿Qué palabras me dan cuenta del enfoque cuantitativo? Esto de incide. ¿Verdad? Un segundito. Les decía, entonces, por ejemplo, evidencia del enfoque. Esta palabrita incide es de incidencia. Lo más probable es que tenga mucho que ver con lo cuántico. Y en el nivel, esto de nivel, también me sabe a cuanti, ¿sí? Ahora veamos, variables. Aquí acaso hay una variable dependiente que sería el acoso escolar físico y psicológico. Sería la variable independiente. La variable dependiente vendría siendo el nivel académico y disciplinario, ¿sí? Y el contexto vendría siendo en los estudiantes de educación básica y secundaria de Montería. Entonces, de esta manera vemos componentes, evidencias de enfoque, ¿sí? Variables independientes, variable dependiente. En este caso, hay investigaciones que no tienen por qué tener variable independiente y dependiente, porque su nivel no es de causalidad, sino de relación. Así que no necesariamente tienen que ver, digamos lo que aquí tiene que haber evidencia de las variables, indistinto de que éstas sean o tengan relación de independencia y dependencia. Eh, y el contexto. Tenemos ahí la pregunta. Esta pregunta de investigación se asume metodológica porque tiene todos los elementos, tiene componentes de pregunta, da evidencia del enfoque, se manifiestan de manera directa las variables y presenta el contexto. Ahora, tener esta pregunta de esta manera nos ayuda, vamos a copiar y pegar esta misma diapositiva, vamos a pegarla y ahora vamos a sacar el objetivo general. Entonces, yo les decía que de la pregunta sale el objetivo general. Entonces, el objetivo general en este caso, vamos a plantearlo de la siguiente forma, ¿sí? El objetivo general debe responder varias preguntas. Uno, ¿sí? Vamos a ponerlo así, debe responder al qué, ¿sí? Debe responder al cómo, debe responder al qué, cómo, ¿sí? Al qué, cómo, al para qué, al para qué, al a quiénes, y podríamos poner hasta el dónde. Regálenme acá un segundito acá, vamos a ver. Eh, Vamos a ver acá. Vamos por ahí. Entonces, esto sería más o menos. Entonces, ¿qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer?
Entonces, veamos qué es lo que quiero con mi investigación, ¿sí? Quiero, vamos a que, o sea, la relación, determinar la relación existente entre, determinar relación existente, ¿sí? Eh, determinar relación existente. Ahora, voy a ponerlo, aunque esto puede ser implícito, lo voy a poner, esto lo puede ser implícito, lo voy a poner explícito. Determinar de manera descriptiva la relación existente entre el acoso escolar y el desempeño académico, ¿sí? Y disciplinario, y disciplinario, ¿sí? El desempeño académico. Determinar de manera descriptiva la relación existente entre el acoso escolar y el desempeño académico y disciplinario. ¿Sí? Determinar de manera descriptiva para el diseño de propuesta de intervención la relación existente entre el acoso escolar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes en estudiantes de educación básica secundaria de Monterrey. Doctoral. Entonces veamos. Entonces, dice determinar de manera descriptiva. Esto de manera descriptiva lo puse, aunque esto es implícito, ¿sí? Ya, pero más o menos para que, o sea, ¿qué quiero? ¿Cuál es el que? Vamos a poner el que, vamos a ponerlo de color verde. ¿Qué quiero? Quiero determinar la relación existente entre el acoso escolar y desempeño académico y disciplinario. Eso es lo que quiero. Ese es el qué de mi investigación. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? De manera descriptiva, porque ese va a ser mi alcance, aunque esto puede estar de manera implícita. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero hacer? Para el diseño de propuestas de intervención. Hagamos que yo trabajo para la Secretaría de Educación, que tengo aquí, amarilla, tengo aquí morada y azul en la quienes. ¿En quiénes? En los estudiantes de la institución educativa de Monterrey. Entonces aquí tenemos claramente el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. Entonces, determinar de manera descriptiva para el diseño de propuestas de intervención en las relaciones existentes, aunque este para, vamos a ponerlo acá, determinar de manera descriptiva la relación existente entre este grupo, determinar de manera descriptiva la relación existente entre el acoso escolar, desempeño académico y disciplinario, ¿sí? En estudiantes de Montería, vamos a ponerle aquí para firmar, para el diseño de propuestas de intervención gubernamental. Para que no nos confunda un poquito. Determinar de manera descriptiva la relación existente entre el acoso escolar y el desempeño académico y disciplinario en estudiantes de educación básica y secundaria de Montería para el diseño de propuestas de intervención gubernamental. Entonces tenemos que la investigación tiene que presentarnos el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. ¿Sí? Entonces vemos cómo sacamos de la pregunta general el objetivo general. ¿Sí? Manteniendo la coherencia tanto epistemológica, ahí se mantiene la coherencia. ¿Por qué?
Sacamos del uno el otro. Ahora vamos a hacer el tercer paso que queremos hacer. Ya tenemos que esta es nuestra super pregunta. ¿Sí? Y tenemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Con esto no quiero decir que ese objetivo no se pueda simplificar, se pueda mejorar, claro que sí, lo más probable. Pero ahora vamos a hacer los objetivos específicos y las preguntas específicas. Ahora, no pierdan el tiempo inventándose, definan la fase desde el método, ¿sí? Entonces yo sé que la primera fase es una caracterización completa, ¿sí? De la variable independiente, ¿sí? Ya. Entonces la primera pregunta vendría siendo, ¿cómo se caracteriza y se presentan en este caso, ¿sí? El acoso escolar en, en niños, en estudiantes, ¿cómo se caracteriza y presenta el acoso escolar en niños, en estudiantes, víctimas en la población, objeto de estudio? Hombre, entonces, la muestra de son niños que hayan sido víctimas. No me interesa, en este caso, de pronto, por esa razón, yo le pondría aquí el valor. ¿Sí? ¿De qué manera incide el acoso escolar en el bajo nivel académico y disciplinario en los estudiantes de educación básica? Pero ve, ¿cómo se caracteriza y presentan el acoso escolar en estudiantes víctimas en la población objeto de estudio? Sería la primera fase de caracterización de esa variable. Dos, eh, lo que le decía yo, la segunda fase es poder fundamentar teóricamente, técnica y metodológicamente la recolección de los datos, darle validez al ejercicio de recolección de datos que voy a hacer. Y no es el marco teórico, no es el estado del arte de la investigación, porque eso sí es un insumo de la investigación que no debería estar establecido como objetivo específico, sino que este diseño en particular demanda que mejor dicho, uno de los aportes de la investigación es la construcción del instrumento, por lo cual ese instrumento tiene que tener un fundamento teórico, técnico y metodológico para la recolección de los datos. ¿Ya? Entonces, esa sería la segunda fase de la investigación. Tercera fase de la investigación, recolectar. Recolectar, en este caso, dice, para la recolección de los datos asociados, en este caso es asociados, asociados, ¿sí? Asociados al acoso escolar, al acoso escolar y el desempeño académico. Académico y disciplinar. ¿Sí? Viene siendo nuestra segunda fase, nuestra segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout? Entonces, en este caso, vendría cómo es la implementación, ¿cierto? Vamos a ver acá. Siguiente pregunta. Aquí viene diciendo, ¿cómo se presentan y se relaciona el síndrome de Burnout en los cuidadores familiares? En este caso, vendrá siendo, o sea, ¿cómo
eh, cómo se manifiesta la relación entre entre el acoso escolar y el desempeño académico y disciplinario. Que aquí es donde ya uno aplica el instrumento y se hace el análisis de los datos de los diplomas. Entonces aquí viene siendo, y al final, en este caso, si queremos hacer propuestas de intervención, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos en relación entre las variables? Ese me queda igualito como lo tengo. Los objetivos salen de acá. Entonces los objetivos es simplemente convertir esta pregunta poniendo un verbo en infinitivo y dándole las características de pregunta. En este caso, caracterizar los cuidados, en este caso, caracterizar. Entonces le pongo el acoso escolar en estudiantes víctimas de la población objeto de estudio. Eh, fundamentar los aspectos técnicos, datos asociados. Te pongamos aquí, literalmente asociados al acoso escolar y desempeño académico. Cómo se manifiesta la relación entre el acoso escolar? Entonces, describir la incidencia de la relación entre el acoso escolar, el acoso escolar, vamos a ponerlo acá, y finalmente proponer interpretación, obtener la relación de las variables. Entonces, hacer la propuesta, si lo que queremos hacer una propuesta, hacer la propuesta. Porque siempre tiene que haber un para qué. ¿Para qué quiero hacer lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Bien? ¿Para qué quiero hacer lo que estoy haciendo? Entonces, aquí vemos claramente el ejemplo de cómo a partir de una pregunta que cumpla con unos criterios metodológicos, puedo sacar un objetivo general y unas preguntas específicas y unos objetivos específicos. Vamos a hacer eso mismo, pero el estudio que estamos haciendo, el ejemplo, es longitudinal. Así que tendríamos que hacerlo más o menos con estas características. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer esto mismo, pero longitudinal. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo problema. Ahora, antes de hacer el longitudinal, me comentan si se, si pues bien, si se ha entendido lo que este servidor ha pretendido explicar. Tengo una mano levantado. Carlos Muñoz tiene la mano levantada. Amigo, cuéntame, ¿tiene alguna pregunta, duda? Y ustedes me van escribiendo si se ha entendido lo que este servidor ha explicado, ¿vale? Estimado Carlos, yo te voy a activar y aceptas para que puedas hablar, ¿vale? Dice Gladys que se entiende bien, Ángel que dice que bien explicado. Vale, nada. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ever? Buenas ¿Cómo tardes a estás, mi amigo? todos y todas. Bien, gracias. Mira, ve, yo ya tengo 66 años, pero Claro. más o menos experiencia en estos temas. La explicación está súper clara, de verdad. Y creo que cualesquiera de los asistentes, que probablemente muchos de ellos no se han acercado a estos temas,
lo van a reconocer inmediatamente cómo es la lógica del trabajo que estás explicando. Gracias, Ever. Ah, no, muchas gracias a ti, mi amigo. Muy amable. Perfecto. Ah, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver, si ustedes entienden más o menos estas fases, vamos a determinar las fases de una investigación longitudinal. Si ustedes tenemos, son muy parecidas a las fases transversales. La única diferencia es que caracterizamos la variable independiente o la variable inicial y la segunda fase es la misma, hacer la fundamentación teórica, técnica y metodológica para la recolección de los datos. Y lo único que cambia es que la recolección de los datos se va a hacer en el tiempo. Es decir, que la investigación debe marcar la intencionalidad de evolución de la variable en el tiempo, ¿sí? Y eso tiene que estar claro en la pregunta. Entonces, de esta manera, si yo tengo claro eso, vamos a hacer el ejercicio con esto. Tengo, ¿sí? Por ejemplo, más o menos, eh, ¿de qué manera influye, de qué manera influye el acoso escolar en, en la, no, de qué manera incide, dejémoslo igual, el acoso escolar en el nivel académico disciplinario durante, ¿sí? Durante, eh, durante los 4 periodos escolares, o vamos a ver, durante los años 2025 a 2026 en los estudiantes de educación básica secundaria. Entonces ya aquí vemos que esto es evidencia del enfoque. Ya este dático aquí ya me da a entender que yo voy a hacer una investigación longitudinal, ¿sí? El objetivo general sería más o menos determinar de manera descriptiva, ya no sería determinar, ¿sí? Puede ser aquí, analizar de manera, ¿sí? Correlacional, vamos a poner aquí, la relación existente entre el acoso escolar y el desempeño académico y disciplinario durante los años 2025 a 2026. Ya esto da cuenta de, da cuenta de un interés más correlacional, ya más profundo. Vamos a estar comprendiendo cómo evoluciona en el tiempo y en la relación en cómo se puede o no se sigue manifestando ese acoso escolar. Entonces, los resultados son más profundos. Pues en el tiempo se pudo determinar que a los estudiantes cuyo acoso seguía estando presente presentaron, se estabilizaron o presentaron deterioro significativo y qué tipo de otros aspectos se pueden estar observando. Y eso se genera a partir del análisis de los datos. Aquí igualmente. Entonces, ¿cómo se caracteriza y presenta el acoso escolar en estudiantes? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos?
¿Cómo se manifiesta la relación entre el acoso escolar y desempeño académico disciplinario durante los años 2025 y 2026? Ahora, esto puede ser que en 2025 yo voy a recolectar los datos en el primer semestre, segundo semestre, pueden haber unos 4, unos 8 recolectores. Puedo estar recolectando 8 veces datos puedo definir que voy a recolectar datos cada 4 meses o cada 6 meses y eso me podrá dar un número de cortes. Así que no van a ser longitudinal, no va a ser transversal, sino longitudinal en el tiempo. ¿Ya? Se me presentó aquí un temita. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a construir nuestro prompt. Vamos a recordar, yo vengo de este chat que hemos trabajado juntos. Yo lo estoy haciendo en ChatGPT, pero algunos de ustedes lo están haciendo en Perplexity, en Copilot o en alguna de las herramientas que ya hemos visto, ¿vale? Te vamos a hacer un pequeño prompt, ¿sí? Explicándole los elementos que tenemos. Pero para eso vamos a recordar un poquito lo que hemos conversado. Entonces, partimos el prompt desde la perspectiva. Entonces le digo a la prompt, considerando, ¿qué voy a considerar? El hilo conversacional con el que vengo de la inteligencia artificial. Considerando, ¿sí? La postura epistemológica, metodológica, considerando la postura epistemológica, metodológica, ¿sí? Del estudio. En mi caso es una investigación cuantitativa longitudinal. No se lo voy a decir porque ya él lo sabe, porque ya se lo hemos mencionado en ese chat. ¿Sí? Vamos por a ver. Considerando, considerando la postura epistemológica, metodológica del estudio, considerando eh, la matriz de categorías, la matriz de variables y asumiendo en ella las variables dependiente e independiente. Ahora, aquí me toca, al escribir este prompt, comienzo yo a intentar recordar qué tiene ella. Entonces, cuando hicimos las variables, vamos para ver, las matriz de variables fueron estas. En matriz de variables tenemos percepciones limitantes sobre la educación, una, actitudes reactivas ante el sistema educativo, dos, rendimiento académico y disciplinar. Vale, entonces sí, ahí lo tenemos. ¿Sí? Ya tengo aquí las variables dependientes, las variables independientes y dependientes. Recordemos que las variables independientes son las que se presentan como causa y las dependientes las que se presentan como efectos dependientes. Considerando la postura epistemológica metodológica del estudio, considerando la matriz de variables y asumiendo en ella las variables independientes y dependientes, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente. Considerando la postura epistemológica metodológica del estudio, considerando la matriz de variables y asumida en la matriz de variables y asumiendo en ellas las variables independientes y dependientes, la voy a poner lo siguiente, construye una matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? Unas matrices, porque son varias integradoras del proceso investigativo. Entonces vamos a plantearle todo lo que dimos en la clase hoy, ¿sí? Punto. La primera matriz debe tener. Ah, pero antes de esto,
Claro, antes de esto me falta algo, ¿sí? Considerando la postura epistemológica metodológica de estudio, voy a ponerle acá. Este es importante. Considerando la postura epistemológica y metodológica del estudio, construye una matriz de fases de investigación para un estudio de tipo, de tipo no experimental, de tipo no experimental, longitudinal, con alcance correlacional, que es el estudio que yo estoy desarrollando, ¿sí? Pero decir, la matriz debe tener, esto es para construir mi propia taxonomía, la matriz debe tener, ¿sí? Voy a explicarle para no estar dando vueltas con la inteligencia artificial, voy a decirle, considera como fases principales, ¿sí? Como fases principales, ¿sí? Eh, caracterización de las variables iniciales o independientes, ¿sí? Eh, la, eh, la fundamentación teórica y técnica de la recolección de los datos, de los datos de relación, de los datos de correlación. Tercera fase, como les decía yo, vendrá siendo, en este caso, el análisis correlacional de los resultados obtenidos, ¿sí? Y la tercera vendría siendo la presentación de informes y propuestas de intervención institucional, ¿sí? En este caso vendría siendo, esas son las fases que quiero. La matriz debe tener las fases, definición de las fases. Ustedes si quieren no le den las fases, pero mi experiencia es que él les va a arrojar como 8 fases. Y como el objetivo es que de las fases saquen los objetivos específicos, lo que he hecho es como sintetizar las fases para que me queden 4 fases. Y sea mucho más fácil hacer la matriz eh, integradora del proceso investigativo. Pero ustedes pueden hacer, lo que pasa es que ya con la experiencia, ya yo sé que es mejor darle de entrada a las fases y más si yo tengo claridad metodológica. Si yo no tengo claridad metodológica, yo le pude haber dicho a él, construyeme las fases y no les digo cuáles son las fases. Y él me va a entregar las fases del método, pero usualmente me va a entregar 7, 8, 9 fases. Yo las voy a leer y las voy a hacer un ejercicio de integración de fases para que me queden 4 fases. Ahora, yo mismo le puedo decirle a él, si me entregó 8 fases, decirme, por favor, intégramela en 4 grandes fases. Y él me va a hacer ese trabajo. Pero como yo tengo claridad en este momento, voy a saltarme eso. ¿Sí? La matriz debe tener fases, definición de la fase y taxonomía de verbos cuantitativos para la fase. Voy a ponerle que me presente eh, al menos 10 verbos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar primero este prompt con el objetivo de que nos dé una taxonomía de verbos y que la inteligencia artificial sepa cuáles son las fases, para cuando yo le pida los objetivos específicos, él no me comienza a sacar objetivos locos ni a sacarme 8 objetivos específicos, no, ya él sabe. Entonces tengo fase número 1, caracterización de las variables. Taxonomía de verbo, identificar, definir, establecer, operacionalizar, categorizar, medir, describir, analizar, estructurar, verificar. Fundación teórica, justificar, documentar, fundamentar, diseñar, seleccionar, estructurar, codificar, validar, contrastar, adaptar. Tercero, análisis correlacional de los resultados. Calcular, correlacionar, interpretar, comparar, modelar,
Cuantificar, verificar. Presentación de informe y propuesta de intervención institucional. Desde presentar, sintetizar, argumentar, recolectar más. Aquí tengo, esta matriz es importante, les voy a mandarle este prompt. Se lo voy a mandar aquí por... Voy aquí, en este momento, vamos a ponerle aquí prompt de fases. Este mismo, si la investigación es una investigación de acción participativa, yo voy adaptando los prompts. Hombre, construyeme las fases de una investigación de acción participativa o construyeme las fases de una investigación fenomenológica o de una teoría fundamentada. Es decir, si bien es cierto, son métodos diferentes, la lógica para trabajar con la inteligencia artificial es muy similar. Así que lo que yo tengo que hacer es extrapolar las dinámicas hacia los métodos que estoy utilizando. ¿Ok? Tengo esta fase. Entonces, vamos a ver si... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos 10 minuticos para que ustedes puedan hacer este prompt y terminamos el otro prompt para terminar la clase del día de hoy. ¿Ok? 7 minutos. Vamos hasta las 3:40. ¿Ok? Para que ustedes puedan probar este prompt y no acumular prompt. ¿Ok? ¿Sí? Vamos hasta las 3:40 p.m. ¿Qué son? Vamos hasta las 3:43. Mínimo 10 minuticos para que les dé tiempo. Estamos haciendo, ahí le voy a activarle el prompt. Ahí estamos haciendo el prompt de la fase. ¿Vieron? Ahí se lo estoy mandando. Ahí le activo el chat. Ok, vamos a ver. Dice, perfecto. Vale. Vamos a continuar entonces nuestro, nuestro prompt. Entonces, el segundo prompt lo hacemos de la siguiente manera. Considerando la postura epistemológica, metodológica del estudio, considerando la matriz de variables y asumiendo en ellas las variables independientes y dependientes, construye una matriz integradora del proceso investigativo. ¿Sí? La primera matriz debe tener la pregunta general del estudio, ¿sí? La cual debe estar compuesta, debe tener, por una parte, la pregunta general del estudio, la cual debe tener, la cual debe tener un verbo, debe tener, la cual debe tener, aquí le decimos los elementos, eh, debe tener los siguientes componentes. Componentes. La cual debe tener un tono, un tono cuantitativo coherente, coherente con una investigación, en mi caso, con una investigación longitudinal correlacional, ¿sí? Debe manifestar, debe presentar, debe presentar de forma explícita las variables dependientes, independiente y dependiente.
las variables y el contexto. Y el contexto. ¿Sí? Y el contexto. ¿Vale? Perfecto. Ahora aquí tenemos dos. El objetivo general, el cual sale de la pregunta. ¿Cuál sale de la pregunta general? Debe iniciar, debe iniciar con un verbo en infinitivo. Qué pena. Debe iniciar en un verbo en infinitivo, ¿sí? Jerárquico o jerárquicamente mayor a los verbos usados en los objetivos específicos. Específicos. Ahora sí. La segunda matriz en relación a las fases establecidas, en relación a la matriz a la matriz de las fases establecidas, la segunda matriz en relación a la matriz de las fases, la segunda matriz en relación a las fases, vamos a poner, a las fases establecidas previamente, previamente deben tener las preguntas específicas y los objetivos específicos. Las preguntas específicas y los objetivos específicos. ¿Sí? Las preguntas específicas y los objetivos específicos. ¿Sí? Los objetivos deben contener, deben iniciar con un verbo de la taxonomía de las fases que sean jerárquicamente menor que el objetivo general. Veamos. Eh, de este modo, la respuesta debe estar, debe presentar, presentar, ¿sí? Sí. De manera inicial, un título del estudio, el cual debe contener las variables y el contexto. Las variables más el contexto. ¿Vale? La matriz 1, identificar, vamos a ponerlo así. Vamos a modificarlo aquí para no tener que repetir lo mismo. De este modo, la respuesta debe presentar de manera inicial un título del estudio en el cual debe contener las variables más el contexto, ¿sí? Una primera matriz con el tipo de enfoque, el tipo de paradigma, el tipo de investigación y el alcance. ¿Sí? Una segunda matriz, una matriz que debe tener esto, ¿sí? Y una tercera matriz que debe tener esto. Vale. Vamos a probar nuestro prompt que hemos construido. Aquí el objetivo es que usted no se aprenda los prompts.
sino que ustedes aprendan la lógica de construcción de los prompts, para que ustedes vayan ustedes mismos construyendo y apoyándose de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué lo hace la inteligencia artificial? Pero es que mira todo lo que nos ha tocado pensar y todo lo que nos ha tocado, y eso que no hemos hecho es proceso de humanización. Dice, título, relación entre la repitencia escolar y la disciplina recurrente con la negligencia parental y la predisposición docente de institución educativa de Montería, un análisis correlacional longitudinal. Esto a algunos les gusta, a otros no, se puede quitar. Primera matriz, categoría, enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, tipo de investigación experimental longitudinal, alcance correlacional. Hay claridad sobre esto. Cuando yo voy a hacer diseño metodológico, simplemente le digo que me redacte esa matriz en términos fluidos citando autores. Segunda matriz, pregunta general del estudio. ¿Cuál es la relación entre la repitencia escolar y los problemas disciplinarios recurrentes con la negligencia parental y la predisposición docente en los estudiantes? Obviamente que hay que quitar estos paréntesis que no dan lugar a la pregunta. Hay que redecir, mire, durante un periodo de observación longitudinal, yo puedo poner los años. Él lo puso de esa manera. Eh, Esto hay que revisar hacia curaduría, pero hay un acercamiento interesante. Objetivo general, determinar la relación entre la repitencia escolar y los problemas disciplinarios recurrentes con la negligencia parental y la predisposición docente en estudiantes de educación básica y media en la institución educativa a partir de un análisis longitudinal y correlacional. No me parece mal, a algunos no les gusta que esto esté de manera explícita, así que se podría quitar, pero para mí no está mal. ¿Sí? Entonces veamos, fase de la investigación. Ahora, aquí me generó muchas, aquí sí me toca hacerle curaduría. Es decir, una pregunta y un objetivo por cada fase. ¿Sí? Entonces le voy a decirle, voy a aceptar lo que me... excelente. ¿Sí? Pero eh, para cada fase deja una sola pregunta y un solo objetivo específico. Selecciona el que jerárquicamente quede mejor para el diseño del estudio. ¿Sí? Ejecutamos. Profesor, ¿y por qué no editó? Porque me gustó mucho cómo quedó esto primero. Así que si yo edito la respuesta, lo más probable es que me cambie esto. Y como no quiero que me cambie esto porque me pareció que me lo entregó interesante, solamente le pedí que me cambiara los segundos. ¿Ya? De aquí solamente me está cambiando lo que le pedí. Por eso fue que no edité ahí arriba. Entonces, primera, caracterización de las variables. ¿Cómo se manifiesta la negligencia parental y la predicción docente en los estudiantes con repitencia escolar y problemas disciplinarios en la institución educativa de Montería? Identificar los patrones de manifestación de la negligencia parental y la predisposición docente en estudiantes con repitencia escolar. Dice, ¿qué instrumentos metodológicos permiten recolectar datos de manera válida y confiable? No me gusta mucho, yo cambiaría esta pregunta y este objetivo. Análisis correlacional, ¿cuál es el grado de correlación entre la repitencia escolar y los problemas disciplinarios con la negligencia parental? Calcular el grado, no me gusta este verbo, indistinto de que es una investigación cuantitativa, yo utilizaría otro verbo como correlacionar, es decir, ¿para qué complicarme? Correlacionar el grado, ¿sí? Y dice proponer estrategia de intervención, este sí. Haría curaduría sobre estos dos objetivos, ¿sí? Haría curaduría. Les voy a compartirles el prompt, ¿sí? Que me parece que, que les va a servir. Entonces, prompt de la matriz integradora. Vamos a ver. Con aquí, prompt de la matriz integradora del proceso investigativo. Vale. Y ya con esto llegamos a nuestro último
ya damos por terminada la... ¿Vale? Ahí les mando el prompt. ¿Ok? Eh, eh, ahí se lo acabo de mandar para que por favor lo puedan tener ahí. Me cuentan cómo se sintieron en la clase de hoy, si se entendió, si la práctica. Mañana podemos ver algo experimental y vamos a ir evolucionando, ¿ok? Perfecto. Me cuentan cómo se sintieron hoy. Yo les voy a ser honesto. Mañana van a haber administradores bibliográficos y no va a ser conmigo, porque mañana tengo una cita médica, un compromiso médico y he estado como descuidado en ese aspecto, entonces eh, mañana van a ver administradores bibliográficos, mañana van a ver cómo configurar ciertos administradores bibliográficos para hacer citaciones con norma APA, ¿sí? Va, bien. No, muchas gracias a usted. Entonces, dejamos por hoy ahí. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos. Pues ustedes mañana tienen clase normal, pero conmigo nos volvemos a encontrar el miércoles. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ¿ok?